El miedo es una constante en la infancia, un compañero silencioso que se manifiesta de formas diversas y a menudo inexplicables para la mente adulta. Muchos niños temen a la oscuridad, a esa ausencia de luz que puebla las esquinas con sombras danzantes y monstruos imaginarios. Pero el caso de Matías era diferente. Él no le temía a la noche. De hecho, encontraba una extraña calma en el manto oscuro que cubría su habitación, salpicado únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de su ventana. El verdadero terror de Matías, un pánico que helaba su sangre y paralizaba sus pequeños músculos, tenía un origen mucho más específico, mucho más tangible: su closet. Un simple mueble de madera oscura, con dos puertas que parecían observarle constantemente desde el otro lado del cuarto. Para cualquier otra persona, era solo un armario, un lugar para guardar ropa, juguetes viejos y secretos infantiles. Pero para Matías, ese closet era una frontera, una puerta hacia algo que no pertenecía a nuestro mundo, a nuestra realidad. Desde que la familia se mudó a aquella casa antigua en las afueras de la ciudad, Matías sintió una conexión anómala con ese objeto. No era el crujido de la madera vieja ni la forma en que las sombras se acumulaban en su interior. Era una presencia, una energía palpable que emanaba de su interior, una inteligencia fría y calculadora que parecía estudiarlo cada noche mientras él intentaba, en vano, conciliar el sueño. Una sensación que ningún otro miembro de su familia parecía percibir. Los padres de Matías, como es natural, atribuían sus miedos a la fértil imaginación de un niño de 8 años. «Son solo sombras, cariño», le decía su madre, arropándolo con una ternura que no lograba disipar el terror. «No hay nada en el closet que pueda hacerte daño». Pero Matías sabía que se equivocaban. Él sentía la vibración en el aire, la opresión en el pecho cada vez que su mirada se cruzaba con las manijas de bronce del armario. Sabía con una certeza que superaba toda lógica que dentro de ese espacio confinado y oscuro habitaba algo. Algo que estaba esperando pacientemente, observando desde la negrura, aguardando el momento perfecto para manifestarse y reclamar lo que creía suyo. El miedo de Matías no era irracional, era instintivo. Era la respuesta primordial de una presa ante la inminencia de su depredador. Cada noche la rutina era la misma. Se acostaba, cerraba los ojos con fuerza y rezaba para que el sueño llegara rápido, para que lo transportara lejos de la vigilia y de la conciencia de esa presencia que latía al otro lado de la habitación. Pero el sueño rara vez era un refugio. Era más bien el preludio de un horror que estaba a punto de volverse mucho más real, mucho más audible y mucho más personal. El closet no era solo un mueble, era un portal, y algo del otro lado estaba a punto de empezar a llamar. La tranquilidad de su hogar estaba a punto de ser destruida para siempre. El fenómeno comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Un sonido que podría confundirse fácilmente con el asentamiento natural de una casa vieja o el golpeteo de una rama contra el cristal. Pero la precisión del suceso era lo que lo convertía en algo anómalo, en una evidencia irrefutable para Matías. Cada noche, sin excepción, exactamente a las 3:03 de la madrugada, el silencio se rompía. Eran 3 golpes secos, deliberados, que parecían provenir del interior de su closet. Toc, toc, toc. No eran fuertes, sino suaves, casi como si alguien estuviera llamando con delicadeza, con una cortesía macabra que erizaba la piel. El ritmo era siempre el mismo, la cadencia perfecta, la hora inmutable. Un ritual nocturno diseñado exclusivamente para él. Al principio, Matías intentó buscar explicaciones lógicas. Quizás era una tubería o el viento, o algún animalito en el entretecho. Corrió a la habitación de sus padres, con el corazón desbocado y lágrimas en los ojos, tratando de explicarles lo que había oído. Su padre, un hombre pragmático y cansado por las largas jornadas de trabajo, revisó el closet con una linterna, golpeó las paredes
y declaró que no había nada fuera de lo común. «Debiste haberlo soñado, campeón», le dijo, revolviéndole el pelo y enviándolo de vuelta a la cama. Su madre, aunque más comprensiva, también lo atribuyó a una pesadilla recurrente. La indiferencia de sus padres fue el segundo terror, la soledad de enfrentar un horror que nadie más podía o quería ver. La incredulidad de los adultos solo fortaleció la convicción de Matías. Él no estaba soñando, estaba más despierto que nunca, con los sentidos agudizados por el miedo. Cada noche se preparaba para el evento. Observaba el reloj digital en su mesita de noche, viendo cómo los minutos avanzaban lentamente hacia la hora fatídica. 3:0, 3:1, 3:2. Su cuerpo se tensaba, su respiración se contenía, y entonces, puntual como la muerte misma, llegaba el sonido. Toc, toc, toc. 3 golpes que resonaban no solo en la madera del closet, sino en lo más profundo de su alma. Era una llamada, una citación, y la ausencia de respuesta solo parecía aumentar la persistencia de la entidad que aguardaba al otro lado. El niño comenzó a documentar los sucesos a su manera. Con un crayón rojo, hacía 3 marcas en un calendario cada mañana después de la noche del ritual. Pronto, una columna de marcas rojas se extendió por los días, un testimonio silencioso de su calvario. Intentó dejar la luz encendida, pero los golpes persistían. Intentó poner música, pero el sonido los atravesaba. Nada podía detener el llamado. El closet ya no era un objeto inanimado, se había convertido en un ente con voluntad propia, un metrónomo del miedo que marcaba el compás de sus noches de insomnio. Matías comprendió que estaba completamente solo en esta batalla, y que la criatura del closet apenas estaba comenzando su juego. Después de varias semanas de los 3 golpes rituales, el fenómeno escaló. El terror adquirió una nueva dimensión, una que era infinitamente más personal y perturbadora. Justo después del último golpe, cuando el eco aún vibraba en el aire denso de la habitación, un nuevo sonido comenzó a emerger desde la puerta entreabierta del closet. Era un susurro, un siseo bajo y rasposo, como el de hojas secas arrastradas por un viento gélido. Al principio, las palabras eran ininteligibles, un murmullo caótico que parecía burlarse de su intento por comprender. Pero noche tras noche, el susurro se hizo más claro, más definido, como si la entidad estuviera aprendiendo a modular su voz, a imitar el lenguaje humano. Una noche, Matías logró entender. Las palabras se deslizaron fuera del closet y se enroscaron en su oído como una serpiente venenosa. «No soy tú», decía la voz, una y otra vez, con una cadencia lenta y malévola. La frase era una declaración, una afirmación de su otredad, pero también una negación que implicaba una conexión intrínseca entre ellos. Matías sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquello que vivía en su armario no era un monstruo genérico de las pesadillas. Era algo que lo conocía, que estaba enfocado en él, que establecía una relación directa con su identidad. El miedo se transformó en un pánico existencial. ¿Qué significaba esa frase? ¿Qué era esa cosa que se definía a sí misma en oposición a él? El terror se intensificó aún más cuando, una semana después, la frase se completó. A las 3:03 de la madrugada, los 3 golpes sonaron como de costumbre. Luego, el susurro se deslizó desde la oscuridad, más claro y más fuerte que nunca. «No soy tú, aún». Esas 2 últimas palabras lo cambiaron todo. Convirtieron una declaración en una amenaza, una promesa escalofriante de transformación y suplantación. La entidad no solo afirmaba no ser él, sino que también anunciaba su intención de llegar a serlo. Era un proceso en marcha, una cuenta regresiva hacia un destino incomprensible y aterrador. Matías comprendió entonces la verdadera naturaleza de la amenaza. La cosa en el closet no quería hacerle daño, quería convertirse en él. Desesperado,
Matías intentó barricar la puerta del closet. Apiló sillas, cajas de juguetes y libros frente a ella, creando una barrera física contra el horror. Pero fue inútil. A las 3:03 de la madrugada, los golpes sonaron, no contra la madera, sino directamente en su mente, más fuertes y claros que nunca. Y el susurro ya no provenía del armario, sino que parecía resonar desde todas las esquinas de la habitación a la vez. No soy tú. Aún. La barrera física era una ilusión. La conexión no era espacial, era psíquica. La criatura estaba invadiendo su mente, su percepción, su propia realidad. El closet era solo el punto de anclaje, el nido desde el cual la entidad extendía su influencia. Matías estaba atrapado, y su otro yo se acercaba cada vez más. Una noche, después de meses de tormento, algo cambió en Matías. El miedo constante se había solidificado en una extraña y desesperada resolución. No podía seguir viviendo así. No podía esperar pasivamente a que la promesa del susurro se cumpliera. Esa noche, no intentó dormir. Se sentó en su cama, con la mirada fija en las puertas del closet, esperando. Cuando el reloj marcó las 3:03 de la madrugada, y los 3 golpes resonaron en el silencio, Matías no se acobardó. Se levantó de la cama, con las piernas temblando pero con una determinación férrea, y caminó lentamente hacia el origen de su terror. El susurro comenzó. No soy tú. Aún. Pero esta vez, Matías no retrocedió. Puso su mano en la manija de bronce fría y abrió la puerta de par en par. Lo que vio adentro desafiaba toda lógica y cordura. La oscuridad del closet no era una simple ausencia de luz. Era una negrura viva, pulsante, como un abismo líquido. Y de esa negrura emergió una figura. Era él. O casi. Era un reflejo distorsionado de sí mismo, como si lo estuviera viendo a través de un espejo deforme y hecho de humo oscuro. La criatura tenía su misma altura, su mismo pijama, su mismo pelo revuelto, pero sus ojos eran cuencas vacías y oscuras, y su boca estaba torcida en una sonrisa que no expresaba alegría, sino una malicia antigua y depredadora. La figura no tenía sustancia física real, parecía hecha de sombras y miedo solidificado, pero su presencia era abrumadoramente real. El reflejo oscuro levantó una mano, imitando el movimiento de Matías. La sonrisa se ensanchó, revelando una oscuridad aún más profunda en su interior. No habló con susurros, sino directamente en la mente de Matías, con una voz que era la suya, pero corrompida, invertida. Ahora sí, dijo la voz en su cabeza. En ese momento, la criatura se abalanzó hacia adelante, no como un ataque físico, sino como una ola de oscuridad que pretendía engullirlo. Matías, en un último acto de desafío, gritó. Un grito desgarrador, lleno de todo el terror acumulado durante meses. Un sonido que finalmente rompió la barrera de la indiferencia y despertó a sus padres. Cuando sus padres irrumpieron en la habitación, alertados por el grito, la encontraron vacía. La luz estaba encendida, la cama deshecha y la puerta del closet, abierta de par en par. Pero de Matías no había ni rastro. Lo buscaron por toda la casa, en el jardín, en la calle. Llamaron a la policía. Se organizaron búsquedas. Pero Matías se había desvanecido sin dejar huella. Simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Lo único fuera de lugar era el closet, cuya puerta abierta parecía una boca silenciosa que se negaba a revelar el terrible secreto de lo que había ocurrido en la habitación. Matías se había enfrentado a su otro yo, y en el proceso el espejo se había roto, y él había sido arrastrado al otro lado. La desaparición de Matías fue solo el comienzo. La familia, rota por el dolor y la culpa, no pudo soportar permanecer en aquella casa, un monumento constante a su pérdida. Vendieron la propiedad a un precio muy bajo y se mudaron, intentando escapar de los recuerdos que acechaban en cada rincón. Sin embargo, la presencia en el closet no se fue con ellos.
Permaneció en la casa, latente, esperando a sus próximas víctimas. La siguiente familia que se mudó, un joven matrimonio con una hija pequeña, no tardó en experimentar el mismo patrón de terror. La niña comenzó a hablar de los golpes en su closet, de los susurros en la noche. Sus padres, al igual que los de Matías, lo desestimaron como fantasías infantiles. Unos meses después, la familia entera desapareció sin dejar rastro. La casa adquirió una reputación siniestra en el vecindario. Se convirtió en la casa de las desapariciones. Nadie se atrevía a comprarla. Permaneció vacía durante años, acumulando polvo y leyendas urbanas. La historia llegó a oídos de un equipo de investigación paranormal, liderado por un hombre llamado Carlos Jiménez, conocido por su enfoque escéptico pero riguroso. Intrigado por los testimonios y la repetición del fenómeno, Carlos decidió pasar una noche en la casa, específicamente en la habitación del niño, con un arsenal de equipos de grabación de audio y video. Quería capturar una evidencia irrefutable o desmentir el mito para siempre. Montó cámaras infrarrojas, micrófonos de alta sensibilidad y sensores de campo electromagnético. La noche transcurrió en un silencio casi absoluto hasta que puntualmente el reloj marcó las 3:03 de la madrugada. Los micrófonos de Carlos captaron el sonido con una claridad cristalina. 3 golpes suaves, rítmicos, provenientes del interior del closet. Toc, toc, toc. Los medidores de campo electromagnético se dispararon. Inmediatamente después, los micrófonos grabaron un susurro, una voz siseante que pronunció la misma frase escalofriante que había aterrorizado a Matías. No soy tú. Aún. Carlos, aunque visiblemente afectado, mantuvo la compostura y se acercó al closet, narrando todo lo que experimentaba para su grabadora de audio. La puerta se está abriendo sola, se le oye decir, con la voz temblorosa. Esa fue la última entrada en su grabación. La cámara que apuntaba hacia él grabó cómo la puerta del closet se abría lentamente, liberando una oscuridad antinatural. Se ve a Carlos retroceder un paso, con el rostro pálido de terror, antes de que una forma sombría se lanzara hacia él. La cámara se cortó abruptamente con un estallido de estática. Cuando su equipo entró en la casa a la mañana siguiente, no encontraron a Carlos. Todo su equipo estaba allí, intacto, con las grabaciones como prueba de lo ocurrido. Pero él, al igual que Matías y la familia anterior, había desaparecido. La evidencia fue innegable, pero también fue una advertencia. La entidad no solo era real, sino que se estaba volviendo más fuerte, y con la desaparición de Carlos, algo pareció cambiar. La presencia ya no se sentía confinada a la casa, se había liberado. Ante la acumulación de desapariciones inexplicables y la evidencia paranormal recuperada, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas extraordinarias. La casa fue precintada y un equipo forense especializado fue enviado para realizar una investigación exhaustiva, buscando cualquier pista física que pudiera explicar las ausencias. Desmontaron la casa pieza por pieza, buscando compartimentos secretos, pasadizos o cualquier anomalía estructural. Durante días, no encontraron nada fuera de lo común. La casa parecía normal, a excepción de la atmósfera opresiva que impregnaba cada habitación, especialmente el dormitorio infantil. El closet fue desmantelado, pero detrás de él solo había una pared sólida. La frustración comenzaba a crecer en el equipo. Fue entonces cuando uno de los investigadores notó algo extraño en el suelo, justo debajo de donde había estado el closet. Las tablas del piso de madera parecían ligeramente diferentes, como si hubieran sido levantadas y vueltas a colocar en algún momento. Usando palancas, levantaron las tablas con cuidado, revelando lo que había debajo. No tierra ni cimientos, sino un pequeño compartimento oculto, una especie de cubículo de no más de 1 metro de profundidad. El aire que emanó de él era fétido,
cargado con un olor a descomposición y a una especie de ozono antinatural que irritaba los pulmones. Con linternas, iluminaron el interior del hueco, y lo que encontraron allí heló la sangre de los hombres más curtidos del equipo. En el fondo del compartimento, acurrucada en una posición fetal, había una figura. No era un cuerpo humano en el sentido tradicional. Era una criatura macabra y distorsionada, con una piel pálida y translúcida que parecía absorber la luz. Sus extremidades eran demasiado largas y delgadas, dobladas en ángulos imposibles. No tenía rostro, solo una superficie lisa de piel, pero los investigadores tuvieron la abrumadora sensación de que los estaba observando. La forma era vagamente infantil, como una escultura grotesca de un niño, pero corrompida y retorcida por alguna fuerza maligna. No estaba viva en un sentido biológico, pero tampoco estaba muerta. Parecía estar en un estado de hibernación, de espera. El análisis forense posterior fue desconcertante y no concluyente. El tejido de la criatura no correspondía a ninguna especie conocida en la Tierra. No tenía órganos internos, ni sistema óseo, ni sangre. Parecía estar compuesto por una materia orgánica desconocida que reaccionaba de forma extraña a la luz y al aire. La teoría más aterradora que propusieron extraoficialmente fue que esta cosa no era la criatura en sí, sino una especie de cascarón o nido. Una cáscara que la entidad del closet dejaba atrás cada vez que absorbía a una nueva víctima, como una serpiente que muda su piel. Cada desaparición fortalecía a la entidad y dejaba tras de sí una de estas horribles efigies, un monumento a un alma robada. La historia de Matías y la Casa de las Desapariciones no termina con el hallazgo forense. De hecho, ese descubrimiento solo confirmó la peor de las sospechas. La entidad no fue contenida ni destruida. Al contrario, con cada víctima, parecía ganar poder y movilidad. Las evidencias sugieren que, tras la desaparición del investigador paranormal, la presencia se desvinculó de la casa. Ya no necesitaba ese anclaje físico, ese portal específico. Ahora, era libre de viajar, de buscar nuevos closets en nuevas casas, de encontrar nuevas víctimas desprevenidas. El fenómeno ya no está localizado. Podría ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier hogar que tenga un rincón oscuro y un niño que duerma cerca. Por eso, esta noche, cuando te vayas a la cama, quiero que escuches con atención el silencio de tu hogar. Quiero que pienses en esta historia. Y sí, en la quietud de la madrugada, cuando el mundo duerme y las defensas de tu mente están bajas, escuchas un sonido, no lo ignores. Si tu reloj marca las 3:03 de la madrugada y 3 golpes suaves, casi tímidos, resuenan desde la puerta de tu closet, no pienses que es el viento. No te convenzas de que es tu imaginación. Reconoce la señal por lo que es, una llamada, una invitación de algo que acecha justo al otro lado de la puerta, en esa oscuridad que no está vacía. Recuerda las palabras que seguirán a los golpes, el susurro que se deslizará bajo tu puerta y buscará tu oído. No soy tú, aún. Esa es la promesa de la entidad. Es la declaración de su propósito. No quiere asustarte, quiere reemplazarte, quiere tomar tu lugar, vivir tu vida, mientras tú eres arrastrado a esa oscuridad de la que nunca se regresa. No cometas el error de Matías de enfrentarlo. No cometas el error de Carlos de investigarlo. La única defensa es la negación, la ignorancia, aunque sea fingida. No respondas al llamado. No abras la puerta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, reconozcas su presencia. Así que te lo pregunto directamente a ti, que estás leyendo esto ahora. ¿Sientes una extraña corriente de aire frío? ¿La puerta de tu closet parece más oscura de lo normal? Presta atención. Agudiza el oído, porque en algún lugar de este país, en este preciso instante, un closet está llamando. Y si tienes la mala fortuna de ser tú el elegido, recuerda esta advertencia. No respondas. No mires. Finge que estás dormido y reza para que, cuando llegue el amanecer,
sigas siendo tú quien despierte en tu cama. El terror es real y está buscando un nuevo hogar. Está buscando un nuevo tú.